Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Carlos Martínez Macías. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Y con Jorge Octavio Navarro Jonás. Bienvenido, Jonás. Ricardo, ¿cómo estás? Oigan, pues han sido días desde el domingo para acá de mucha grilla, de mucha comidilla política por ver cómo han ido conformando los equipos los nuevos alcaldes y también por ver cómo se van a comportar las fracciones de los que no ganaron, los que aún pataleando, ni modo, pues ya de última instancia no les quedó de otra más que tomar protesta como regidores de oposición, como el caso de Alberto Cárdenas y la fracción de los panistas en Guadalajara, pero también pues se empiezan a marcar algunas claras diferencias en los cabildos, ¿no? Si me permites, Carlos. Adelante, Juana. A mí me gustaría empezar con el caso de Guadalajara. Digo, finalmente es la capital y ya que tú mencionas el tema Alberto Cárdenas Jiménez, lo hemos estado recuperando pues casi cada emisión desde que terminaron las elecciones con motivo de su impugnación. Sí, es cliente frecuente. Es cliente frecuente y un hombre bastante popular. Me llama mucho la atención, Ricardo, cómo sigue siendo el foco de una polémica muy encendida, el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, por el hecho de haber ocupado finalmente la regiduría. ¿Por qué nos llama la atención a muchos? Porque lo hemos estado comentando en los medios de comunicación. Yo incluso le dediqué una columna de opinión en El Respetable al ingeniero Cárdenas. Y es porque personifica, por un lado, una breve historia muy intensa del Partido de Acción Nacional desde que toma el poder en Jalisco, como llega siendo él el primer gobernador, algo que ya hemos comentado también, su paso ascendente en el gobierno federal, incluso ese paréntesis que lo ubica en la cúspide quizá de su carrera política como precandidato a la presidencia de la República. Es muy probable que haya tenido todo el tiempo pocas expectativas de ganar, pero finalmente fue precandidato. Después ocupa en 2 ocasiones una Secretaría de Estado, es senador con una victoria rotunda en elecciones, finalmente un político muy exitoso en competencia directa y termina ahora como regidor. Creo que muchos colegas periodistas hemos insistido, cada quien por su lado, porque la historia es fácil de componer, que él personifica el periplo del PAN desde su ascenso en el 95 hasta esta caída estrepitosa, ¿no? Y luego está esta pregunta de si su aceptación de la regiduría opera en demérito de su persona. Personalmente no creo que los políticos deban seguir midiendo una trayectoria de acuerdo al modelo que teníamos antes, en el sentido de que una vez gobernador no te quedaba otro camino que ser secretario de Estado o presidente de la República. Existe todavía esa costumbre. Creo que no debe medirse así. Pero yo sí hago hincapié en que el discurso del ingeniero Alberto Cárdenas fue todo el tiempo después de la elección de una desacreditación total del resultado electoral. Habló de chapuza, habló de corrupción, habló de entrega de votos, incluso de una asociación religiosa, y solicitó de manera bastante, diría yo, ruidosa la impugnación y la anulación de la elección, por un argumento que él nos dijo a muchos comunicadores: no quiero ser presidente municipal por serlo, quiero que los tapatíos tengan un gobierno electo democráticamente. Y bueno, hizo esa serie de señalamientos y finalmente acepta ser regidor. Mi interpretación de las cosas es que él avala con esa aceptación el proceso electoral, en el que los tribunales le dicen que no. Quería simplemente hacer hincapié en eso porque desde mi perspectiva hay una incongruencia en el comportamiento político del ingeniero Alberto Cárdenas con todo este trayecto, pues, ¿no? Y bueno, vienen muchas otras cuestiones importantes de empezar a analizar en la determinación del gabinete de Ramiro Hernández, el alcalde tapatío. Oye, ¿y qué te parece ese par de cachetadas guajoloteras con guante blanco que le ha puesto Ramiro Hernández a Alberto Cárdenas Jiménez? Primero, que a la toma de protesta de Ramiro Hernández venga ni más ni menos que Onésimo Cepeda, el ex polémico obispo de Ecatepec, que se dice que es uno de los hombres más cercanos al poder en las últimas décadas prácticamente, ¿no? Que hasta se reúne a jugar golf con ellos. Pero además no solamente eso, sino que el día de la toma de posesión desliza, y hasta la fecha no lo ha materializado, pero ya muy pronto va a decir quién se encarga de eso, pues que va a crear en el municipio una oficina de asuntos religiosos, que hay que recordar que parte del pataleo, tal vez el más fuerte pataleo que en la impugnación llevó a cabo Alberto Cárdenas, fue justamente porque dijo que había apoyo religioso a Ramiro Hernández. Y él con estas dos
cuestiones, pues, insisto, no le mete una cachetada con guante blanco, sino dos cachetadas guajoloteras, ¿no? Yo creo que quedará para la historia, como se dice luego coloquialmente, el análisis más frío respecto a la figura de Alberto Cárdenas. Yo coincido con lo que dice Jonás, que Alberto Cárdenas representa pues ese declive del mismo PAN, pero yo agregaría algo más. Tiene que ver también, la política no deja de ser asuntos coyunturales en ocasiones. ¿Cómo es que Alberto Cárdenas Jiménez llega a ser gobernador en medio de una serie de circunstancias que le favorecen a Alberto Cárdenas? Sí tiene, por supuesto, un carisma, que eso no hay que demeritarlo, pero me parece que por sí solo el carisma no le habría servido en otras circunstancias para haber ganado la gobernatura. Luego, cuando es senador, con una votación tan copiosa como la que menciona Jonás, que hubo, también confluyeron otra serie de circunstancias políticas que le favorecieron para que ganara el Senado. Fue la elección donde gana también Felipe Calderón. Entonces, una serie de circunstancias que favorecieron que el PAN se mantuviera en la presidencia. Ahora, cuando compite por la alcaldía de Guadalajara, si tan solo hubiera retenido el número de votos que obtuvo como senador, habría ganado la elección. Exacto. Lo que no sucedió. Luego habla entonces que las circunstancias políticas en esta ocasión no le eran favorables. Todo esto yo concluyo que a veces el asunto del carisma como tal y esta popularidad, que yo pondría todavía entre comillas, no es suficiente para obtener este triunfo. Y lo que menciona Jonás de que pues acepta ser regidor, bueno, pues tenía que hacerlo, por ley tenía que asumir, a Bueno, lo mejor podía después Carlos podía solicitar solicitar licencia. Claro. en un Yo- acto de congruencia. Yo escuché por ahí otras versiones que el ingeniero llegó a comentar en corto que lo que pretendía era buscar la dirigencia del PAN para modificar y refundar al partido en el Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que esto de que asuma la regiduría, le noto todavía un dejo de soberbia cuando dice asumo la regiduría, pero de todas maneras los de enfrente son unos tramposos, ¿no? No, Con los esa magistrados. es la incongruencia entre un acto y el discurso, ¿no? Que además, creo que lo que destacamos, Carlos y su servidor, deja siempre de lado, porque estamos analizando exclusivamente el comportamiento de este político y las circunstancias que lo han rodeado durante 16 años, dejamos de lado el interés de los habitantes de la ciudad. Digo, creo que en eso siempre los políticos terminan debiéndonos. A los habitantes del municipio, pues les faltan muchas cosas. Y esa es una tarea de Ramiro Hernández hoy como alcalde, como lo fue antes de Francisco Ayón y como lo fue de Aristóteles Sandoval. Y podemos hacer una larga lista, pero sigue estando pendiente la distribución de agua potable, al menos garantizarla. Está pendiente el reordenamiento del transporte público y digo que podemos decir, y espero que tengamos algunos minutos para analizar el tema de la inseguridad por la sorpresiva determinación de quiénes serán los directores de seguridad en Guadalajara y Zapopan, y son una serie de deudas y no creo que este nuevo regidor esté contribuyendo con eso a resolver. Bueno, justamente para platicar acerca de eso, regresamos después de esta pausa, no se vayan, platicaremos acerca de los equipos que han presentado hasta el momento, algunos siguen sin completarlos, los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, y también acerca de algún par de funcionarios que ante la posibilidad de quedarse sin chamba, uno ya no tiene chamba y el otro puede que se quede sin chamba en los próximos meses, pues ya andan buscando otra como notarios. De eso platicaremos.